escribe, dice, tengo un camino incluido, los ataques. Y siempre se le dice, ¿tiene diagnóstico? Sí, tiene diagnóstico. Pero, ¿qué dice el ortodoncista? Es necesario, dentro de su plan de trabajo, conservar ese camino, traccionar ese camino, o sea, selecciones. Por eso, hoy en día, tenemos que trabajar, sobre todo en este aspecto de la armonización de la opción, tenemos que trabajar con ortodoncia. Es importantísimo, desde un inicio. Antes, cuando no se trabajaba con ortodoncia, decían, este camino está incluido, le ponemos un botón, incluso acá, le ponemos un botón cirugía, el botón ahí por palatino, por vestibular, su anillo metálico y listo. Sin embargo, ese paciente, como no había sido estudiado con ortodoncia, no tenía espacio, solamente un pequeño espacio como para poner la ligadura metálica. Entonces, por eso es que es necesario trabajar con ortodoncia. Hoy en día tenemos que hacer eso y también hacer el diagnóstico, hacer el diagnóstico de camino. Entonces, primero vamos a ver entonces cuáles son las causas clínicas de un camino. Nosotros observamos que a veces una de las causas es, por ejemplo, esta cara que tiene persistencia del camino, ¿no? Entonces la mamá ve, ustedes tienen que ver que también la mamá ve que la oclusión penial, el cirujano dentista también no necesita las otras áreas que ven, que están ahí, y tiene más o menos armonizado. Y digo, no, está bien, y no le toman una radiografía. Entonces, una característica es la persistencia del canino. O tiene adherencia o encima está el canino. Eso también hay que ver. Entonces, cuando nosotros los cirujanos dentistas tenemos que ver que a los 13 o 14 años ya debe estar el canino. Entonces, ¿cuáles son las causas? Miren, acá, entonces, este es el canino temporal, ¿no? Y vemos pues que hay varias causas de las infecciones de canino. Una de ellas es la morfología de los caninos, que puede ser
complejos o los simples, que están ahí y no le dejan erosionar el canino. Puede haber agenesia, como dijimos antes, o puede también tener un caduco en la zona, puede haber tenido infección. Cuando tiene infecciones hay un grueso óseo reparativo, ¿no? Como una proteína. Eso también es una causa de que el canino no pueda erupcionar porque encuentra un hueso muy cicatrizado. Eso también. Y también puede ser por retraumático, ¿no? Nace crece, no se da chiquito, ¿no? Y ya es hereditario, pero prácticamente eso no permite una erupción de canino. Entonces, viendo todos esos factores, cuando entonces nos vemos clínicamente a un paciente, nosotros los cirujanos dentistas tenemos que pensar en esta causa. ¿Quiénes son los que tienen el mayor porcentaje de disfunciones? Son las terceras molares, ¿no? Pero el canino superior va en el segundo, ¿no?, de frecuencia, en que es un 34%, y que se presenta más en mujeres que en varones. Eso también tenemos que tomar en cuenta para tomar nuestra decisión. Bien. Nosotros tenemos los caninos, también una clasificación de Winter, ¿no? Están, como hemos visto en la radiografía panorámica, también estamos en sentido inverso. También puede ser mesangulado, disangulado, transversal. También el peligreo, ustedes me han también estudiado de las terceras molares, el nivel, ¿no? ABC en profundidad. Acá también se especifica, tomando la posición de peligreo en clase 1, 2 y 3, significando de que la clase 1 está en el tercio vertical de la pieza de la grada. De posición 2 está en el tercio vertical y la posición 3 está en la parte de la mitad. Acá está la posición 5 de más el nivel. Eso también nosotros tenemos que tener en la historia clínica esa referencia, hacer un diagnóstico. Entonces acá, en esta partecita, digamos que acá sería entonces, según la evolución de la posición del canino, entre 1 y 2, con respecto a la penal. Y acá sería acá sería la 3, ¿no? Está en la zona apical, ¿cierto? Entonces esto también, ¿por qué nosotros vemos esa posición de esa pieza dentaria? Porque vamos a ver la complejidad. Mientras más alto esté, va a ser más complejo.
dar hacia Palatino también, pero está transalveolar. Ese de acá, si está transalveolar, ese de acá es más delicado. ¿Por qué? Porque se encuentra entre la raíz de los dientes. El objetivo es sacar la pieza dentaria sin causar daño a la raíz. Y acá está más alto, ¿no? Este de acá es en función vertical, pero hay que hacer espacio, ¿no? Está entre el premolar y el lateral. Entonces, nosotros tenemos que ver esta clasificación del video y ideal, fundamentalmente. El diagnóstico por más es negativo. Nosotros cuando teníamos la panorámica, teníamos que hacer la técnica de carga para ver si estaba en el Palatino o estaba en el celular para nuestro borrar. Pero ahora, con el diagnóstico por imágenes, lo vemos pues en una posición, ¿no? En una posición coronal, en una posición sagital o lateral y en una posición axial. Tenemos que ver en esa posición. Bien, el diagnóstico por imágenes. Entonces acá, ya todos realizan, ¿no? Esta es el corte coronal. Porque ¿qué vamos a ver fundamentalmente? Vamos a ver acá el canino y su relación con el piso de fosas nasales. Vamos a ver con el seno y también con el conducto. Entonces, esta relación nosotros tenemos que ver, de no dañar los elementos nobles. Me comentaba una estudiante hoy día de que habían hecho una exodoncia a su paciente, ¿no? Y que tenía lesión al genio. Entonces, también puede ser, porque se afecta al hígado, ¿no? Puede ser que en ese paciente, como no tiene mucha referencia, puede ser que ese paciente no le haya puesto anestesia trombolar salino-rectario, ¿no? Que haya sido un trabajo afectando el nervio alveolar anterior o el naso palatino, no tiene mucha referencia, pero se ha quedado con esa lesión neural. Entonces, miren, nosotros tenemos que ver en este foco coronal de esa operación. Y también en el corte sagital o lateral tenemos que ver sagital o lateral, ahí vemos las lesiones. Los caninos pueden afectar las ápices del
ortodoncistas. Muchos de ustedes van a ser ortodoncistas y tienen que coordinar de inicio, ¿no? Cuando ya su plan de trabajo, entonces la planificación quirúrgica, de acuerdo, ¿no?, a los estudios que hemos hecho, ¿no? En esta reconstrucción permite observar que está en Palatino. Si nosotros miramos en esta coronal, podemos observar que de repente tiene un puntito de resorción. Tenemos que observar bien en esta sagital, aparentemente un poquitito. Nosotros tenemos que voltear todo mirarlo bien. Igualmente acá, ¿eh? Acá ya se observa que acá está el camino y acá está, ¿no?, la pieza anterior con resorción. Ya está con resorción, ya está con resorción, ¿no?, en diferentes vistas. Entonces, cuando ya se tiene eso, ya muy cercano, así tenemos movilidad interna. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para planificar. ¿Qué tanto, si está acá, voy a utilizar cualquier tipo de conajo? ¿Cómo voy a hacer la anatomía? ¿El abordaje va a ser vestibular, solamente vestibular o palatino, o va a ser transalveolar, que tengo que abrir los ojos, ¿no? Y el paciente tiene que saber los ojos, que va a ser, porque así está planificado. Bien, entonces el protocolo quirúrgico que ya nosotros establecemos y que ustedes lo realizan, primero es la asepsia, antisepsia, luego viene la anestesia infiltrativa, ¿no?, y también puede ser ocular, al nervio palatino anterior, al vaso palatino, ocular, puede ser. Y después viene lo que es la incisión bipolar. Entonces, hay formatos que son envolventes, ¿no?, ya realizado la tercera nacional, incisión intramuscular, develación de los, ¿qué tanto van a hacer? Si está, digamos, en una parte lateral como no necesita irse más de la línea media. Pero si su camino está que pasa la línea media, se tiene que hacer los dos, develar todo. Una vez que está, hay varias incisiones. Ahí está la ventana
Como le decía, cuando el paciente, cuando el canino está transalveolar, está cruzando toda la zona vestibular y palatina, está horizontal, entonces necesita dos por lado. Vestibular con su placa palatina, perdón, palatina, el abordaje palatino y vestibular. Eso de ahí, ¿por qué? Porque antes nosotros teníamos, incluso hacíamos clases, de que se haga un buen diagnóstico, para solamente un abordaje, o bien por palatino, o bien por vestibular, y haciendo sección del canino. Sin embargo, ¿qué podría traer eso? Las presas podrían lesionar las raíces. En cambio, ahora ya no se postula de que sean dos abordajes, menor osteotomía, y se pueda, como doble sección, sacar por vestibular y sacar por palatino. Esa es la tendencia de ahora. Y conserva el hueso medular. Voy a la primera. Bien. Este acá es, digamos, en el Instituto Nacional de Niño Breña, del cual he trabajado muchos años, soy de la jubilación. Tuve un solo caso, que fue este de acá, que le mostré la radiografía, que el pie estaba en la posición ascendente. Y el otro estaba en la posición mesoangular. Acá se puede observar en una radiografía lateral donde está el canino. El paciente, bueno, con todos los aceites, el biseto y todo lo demás, se hace un dibujo modificado porque estaba súper alto, osteotomía, y la pieza dental del exterior salió íntegra. Está muy alto. Entonces acá estaba bien pegada al seno maxilar, ¿cierto? Por eso es que toda luxación que ustedes hagan siempre tiene que ser moderada, con botadores que sean finos, medianos y gruesos, para que ustedes inicien, ¿no? Con el fino, moderado, con el fino y dar pues el espacio, no querer sacar la pieza sin hacer una buena osteotomía, una buena abordaje. Estos son los principios. Y luego se saca esta pieza por vestibular, se hace del otro lado la resonancia de esta pieza que está fuera. No hubo conmigo, como ahora, ¿no? Y bueno, el otro paso que se hace ahora es, ¿no? Se tiende a que ya no usemos esas presas quirúrgicas cilíndricas o de fisura, sino el pie eléctrico que ya es fino, ¿no? Como un bisturí. Acá he visto que han estado utilizando un pie eléctrico. Es fino, no corta, no elimina todo bastante del grosor de una presa, es fino. Bien, el siguiente paso en la limpieza y el detalle, ¿no? Tratamiento de la cavidad, donde se saca el folículo que está acá, se saca el folículo y acá también.
acá conserva sus dos premolares. Por eso es que tienen que trabajar coordinadamente. Y el otro es un colapso paramarginal donde hay una tracción vestibular. Este colapso paramarginal así alto no convence actualmente. ¿Por qué? Porque no tiene la encía adherida. Está en una encía mucosa prácticamente. Todos los conceptos a veces van variando. Entonces, acá la tracción ortodóntica se dice que es acordado por la posición apical y dice acordado abierto y cerrado. ¿Por qué será abierto? Porque queda la encía y el hueso. Y cerrado es como una tunelización como esta, que el botón está arriba, su alambre está acá, la cresta alveolar, pared anterior está acá, y hay una cavidad que se crea para traccionarle en la cresta alveolar. Entonces, ese de acá queda suturado, y por eso se dice ¿no? un colapso cerrado, o arquero cerrado.
trabajo ante esas piezas que están anquilosadas